Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Epical Soft. El día de hoy veremos el principio de abierto cerrado. Para ello dividiremos esta sección en 5 partes. La primera, lo único que va a hacer es hacernos recordar de que el principio de abierto cerrado es uno de los 5 principios propuestos por Robert Martin o el tío Bob para poder diseñar nuestro código fuente de una manera más mantenible, flexible y fácil de entender. Ahora, yendo al grano, el principio de abierto cerrado define de que cada entidad de software, como una clase, un módulo o una función, debe ser abierta para la extensión. Esto es, crear nuevos comportamientos de nuestras clases ya definidas, pero cerradas para modificaciones. Lo que quiere decir es de que no debemos modificar las clases bases para lograr su objetivo, ya sea de nuevas funcionalidades o comportamientos diferentes a los cuales ya hemos establecido. No debemos modificar, por ejemplo, el código fuente o el código binario de algo que ya se encuentra compilado. Es básicamente como decir de que no necesitamos una cirugía para cambiarnos de ropa. Entonces, ¿cómo podemos extender sin modificar? Bueno, hay 3 formas de lograrlo. La primera es a través de parámetros. El comportamiento cambia según los parámetros que enviamos. Para ello debemos considerar mucho lo que son el envío de funciones y las funciones lambda. El segundo es a través de la herencia, con clases derivadas que sobrescriben el comportamiento de una clase base, que previamente ya ha sido compilada. Composición. Esto es si es que dependemos de una propia implementación de una abstracción predefinida. Sé que suena algo raro y es por eso de que haremos una demostración con esto. Y para ello nos valdremos de un proyecto que ya hemos venido avanzando en una anterior sesión cuando vimos el principio de responsabilidad única. Pero lo que haremos hoy día será algo diferente. Lo que hicimos la última vez fue simular que estábamos consumiendo un servicio web para enviar el carrito de compra, o mejor dicho, el checkout. Pero en esta ocasión lo que haremos es simplemente mostrarle al usuario cuál es el monto total por el cual va a tener que pagar. Entonces para ello ubiquémonos en el último método de esta clase. Este método que dice mostrar en vista. Aparentemente es algo muy sencillo, tenemos que simplemente mostrar el monto total en una caja de texto. Para ello, empiezo colocando la variable que va a almacenar este valor. Y lo único que haré es mostrar el valor que tiene la propiedad de monto total de mi carrito de compras. Pero un momento, veamos qué hay adentro. Y adentro podemos ver de que lo que hace esta propiedad es en verdad llamar una función. Y esta función lo que está haciendo es iterar sobre cada elemento que hay en nuestra clase y en base al nombre del elemento que estamos comprando, lo que va a hacer es aumentar al monto total el precio por la cantidad, dependiendo también si es que estamos hablando de unidades o si estamos hablando de kilogramos. Como podemos apreciar, si es que compramos los elementos por unidad, simplemente tenemos que pagar el precio por la cantidad, pero si lo compramos por kilogramo, tenemos que pagar el precio por la cantidad entre 1000, porque bueno, lo estamos vendiendo en gramos. Ahora, aparentemente este es algo muy sencillo, pero ¿qué pasaría si es que de pronto hay una promoción? Y en la promoción indica de que hay un 3x2, significa que tenemos que vender 3 elementos, pero solamente tenemos que cobrar por 2. Sí, ya sé, parece una operación muy sencilla. Y probablemente lo que vas a querer hacer es agregar un else if. Pero antes de hacer eso tengo que decirte que lamentablemente no tienes acceso a esta clase. Lo que quiere decir es de que no vas a poder colocar ese else if. Esta clase se encuentra en este otro proyecto. Como podemos apreciar, si es que abrimos el proyecto que acaba en core y vamos a modelos, podemos ver que nuestro carrito de compras se encuentra ahí. Significa ahorita de que para el tema propuesto el día de hoy no tenemos acceso a este proyecto, lo cual nos deja básicamente en graves problemas y en apuros porque no tenemos cómo poder calcular el precio de una manera adecuada y tendríamos que básicamente realizar todas estas operaciones en el proyecto cliente, en este caso en el proyecto que Xamarin Android. Lo que tenemos que hacer ahora es una refactorización, pero tenemos que también considerar que esta refactorización o este proceso que vamos a realizar en el momento de ahora es el que se debió hacer en el momento que se creó ese proyecto core, para que no estemos en líos como en el momento de ahora. Entonces, manos a la obra.
fin, ya está, creo que hemos terminado. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un error en el monto total. Si vamos a nuestra clase del carrito de compra, podemos apreciar de que esta propiedad simplemente ya no existe, y la función que había la acabo de mover del lugar. Esto es básicamente para decirle a nuestra clase carrito de compra que solo se preocupe por las entidades o propiedades que tiene dentro de sí. Y el trabajo para calcular el monto total te lo estamos dejando a otra clase. ¿Qué clase? Pues esa clase se llama Pricing Calculator. Vamos a crear acá una instancia de esta clase y vamos a explorarla porque quiero saber qué es lo que hace. Como podemos ver, tiene tres partes o tiene tres cosas. Tiene una propiedad que simplemente colecciona una set de elementos que implementan el iPrice Rule. En el constructor tenemos dos instrucciones que básicamente están llenando esta lista con dos implementaciones o dos instancias de las implementaciones del iPrice Rule. Y finalmente tiene un método que está calculando el monto total del carrito de compras. Veamos qué es lo que está haciendo. Por cada uno de los elementos del carrito de compras está intentando encontrar cuál es la implementación adecuada del iPrice Rule que queremos usar, y luego está ejecutando el método, la función calcular precio. Cada uno de ellos se debe implementar de forma personalizada en cada uno de estos elementos. Entonces vamos a verlo. ¿Qué hay en esta clase? Parece de que en el Price Rule, en relación a las unidades, lo único que está haciendo es devolver la multiplicación del precio con la cantidad al momento de calcular el precio. Y la única forma en que está validando si es que es esta la clase que debe usarse es simplemente validando si es que el nombre contiene la palabra unit. La implementación del kilogramo es muy similar, y como pueden ver, este isMatch es muy similar a lo que estamos haciendo con los if-else, pero acá la historia cambia un poco. ¿Por qué? Porque si es que queremos ahora hacer el problema propuesto, que era básicamente tener una promoción de 3×2, ya no vamos a tener problemas. Y lo digo por lo siguiente: si bien no podemos editar esta clase, significa que no puedo agregar nuevas clases acá. Estamos trabajando en verdad con interfaces y tenemos una clase que podemos extender. Entonces lo que voy a hacer es crear una nueva clase que se llame Custom Pricing Calculator, que lo que va a hacer es simplemente extender la clase que ya existe. Vamos a hacer esto y vamos a indicar en el constructor que por favor continúe invocando el constructor base, porque en el constructor base se está agregando pues el calculador de precios para las unidades y para los kilogramos. Pero tenemos que hacer algo más, tenemos que satisfacer el 3×2. Para ello tenemos que crear una nueva clase que implemente un iPrice Rule, y a esta le llamaré 3×2 Price Rule, y que implemente iPrice Rule. Una vez hecho eso, tenemos que definir correctamente las instrucciones que irán en cada una de estas funciones. El primero de ellos es el más simple. No, en verdad no es el más simple. Acá tenemos que hacer la parte de la matemática. Empecemos con el total. Este es el total. El total es simplemente el precio por la cantidad. Para ese total tenemos que quitarle algo, un descuento. Le llamaré D. Y ese descuento va a ser simplemente la cantidad de veces que hay 3 elementos multiplicado por el precio. Primero, ¿cuántos grupos de 3 tenemos? Es muy simple. Simplemente pongamos la cantidad entre 3. Y el descuento será la cantidad de grupos de 3 multiplicado por el precio. Y lo único que tenemos que devolver es el total menos el descuento. Y listo, ya calculamos correctamente el total para o el subtotal para el elemento o el ítem del carrito de compras que estamos evaluando. ¿Cómo validamos si es que esta es la regla adecuada para calcular el precio? Es muy simple. Si es que tiene por nombre algún nombre que contenga el siguiente texto.
3×2. Significa de que si tienen su nombre en 3×2, lo que va a hacer es ejecutar esto. Pero alto, nuestra clase principal, Pricing Calculator, trabaja en base al Price Rule o esta lista de Price Rules. ¿Cómo la agregamos? Bueno, tenemos que considerar de que nos hemos olvidado de algo muy interesante, y es la oportunidad de poder agregarle nuevos elementos al Price Rule. Primero, esto debe haber sido privado. Acabo de ver que acabo de cometer un par de errores, y aquí voy a agregarle simplemente un nuevo método que se llame addPriceRule, que reciba como parámetro una nueva regla y la agregue a la lista actual. Una vez hecho eso, creo que ya estamos más tranquilos. Acá voy y listo. Y lo que haré aquí es agregar un nuevo price rule, que va a ser una instancia de la nueva implementación de iPriceRule, que nos permitirá por fin calcular un 3×2. Una vez hecho eso, simplemente tenemos que empezar a hacer nuestra propia implementación en nuestra clase. Una vez hecho eso, lo que haremos es llamar al método calcular monto total y enviamos nuestro carrito de compra. Y ahora sí, sin ningún inconveniente, podríamos mostrar el total por nuestra compra, hayan productos de 3×2, o hayan productos por unidad, o hayan productos por kilogramo. Y si es que necesitamos seguir extendiendo, simplemente tendríamos que continuar implementando esta interfase iPriceRule y tendríamos que continuar agregándolo aquí en nuestro calculador de precios personalizado. Y eso sería todo. De esta forma estaríamos abordando este problema. Entonces espero de que esta demostración les haya ayudado a ustedes a poder comprender cómo es de que se puede implementar el principio de abierto cerrado en sus proyectos, de tal manera de que sí se haga posible poder extender nuestras funcionalidades y nuestros sistemas sin tener que modificar el código fuente de los proyectos base sobre los cuales dependemos. Ahora me imagino de que la emoción te llevará a querer aplicar lo que acabamos de hacer ahora en todos tus proyectos, pero la verdad es que probablemente no sea lo más adecuado. El principio de abierto cerrado sí es seguro y sí es bueno que lo implementes, pero recuerda de que hay tres enfoques. Uno es a través de parámetros, otro es a través de herencias y otro es a través de composición. El último que hemos realizado, o lo que acabamos de realizar, es a través de composición y algo de herencia. Probablemente no siempre tengas que hacer todo esto, probablemente tengas que hacer cosas más simples, o quién sabe, probablemente tienes que hacer cosas muy complicadas para poder llevar a cabo tu proyecto. Pero en fin, no siempre tienes que irte por el camino más complicado para poder hacer tu proyecto más entendible, mantenible y flexible. Tienes que pensar y analizar correctamente cuál es la mejor forma de poder abordar estos principios en tus proyectos. Y eso sería todo. Espero dejarle acá unos recursos y también los invito a poder seguir este canal, así que suscríbanse, y si es que tienen alguna sugerencia, duda, consulta, siéntanse libres de poder dejar en los comentarios. Hasta una siguiente ocasión.